Yo quiero aprovechar que usted es un sacerdote, siempre me gusta aprovechar cuando hay sacerdotes en mi programa. Hemos tenido al obispo Schneider, tuvimos al cardenal Juan Sandoval, y aprovecho cuando tengo personas como ustedes para que hablen a sus, yo digo compañeros, ¿verdad? Hermanos en su misma vocación. ¿Qué exhortación usted le hace a los obispos y sacerdotes sobre la actual crisis litúrgica, toda esta ¿verdad? Desacralización que estamos viviendo? Sí, bueno, sería un poco atrevido de mi parte dar una exhortación a obispos. Espero que ninguno me oiga. Bueno, si me oyen, pues ya estoy acostumbrado que me llamen la atención también. Pero miren, me gustaría citar al Papa Benedicto XVI, que en el prólogo a la edición en ruso de su ópera Omnia, de la suya propia, Benedicto XVI, ¿no? En el prólogo, él escribió lo siguiente. Él dijo: la causa más profunda de la crisis que ha sacudido a la Iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme al tema de la liturgia más que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la Iglesia. Es bien fuerte lo que dice Benedicto XVI, ¿no? La causa más profunda de la crisis, no es la única, pero la más profunda que ha sacudido a la Iglesia, reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Es decir, la liturgia, ¿qué se ha vuelto? Pues lo importante es el hombre. Lo importante es el hombre, como los fieles laicos, o el sacerdote. Que me vean a mí, que me escuchen a mí, que vean lo que hago, que sea graciosito, que no sea graciosito. Yo soy el principal. Entonces, opacamos, oscurecemos lo que realmente es la Santa Misa, que es el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Por eso dice Benedicto XVI que el darse cuenta de esto le llevó a él pues al estudio más profundo de la liturgia, porque él dice que la renovación de la Iglesia, ¿no? La verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir a mis hermanos sacerdotes? Que nos demos cuenta de lo que Dios nos ha confiado, que es lo más grande que nos ha dejado en la tierra, que es poder ofrecer, sacrificar, ¿no?, el cuerpo de nuestro Señor y también, obviamente, absolver. Pero en este caso, que es decir la Santa Misa. Que nos demos cuenta de la grandeza a la que nos ha elevado y de lo que nos ha dejado entre manos. Que no nos ha dejado entre manos a un santo. No nos ha dejado en sus manos las sandalias de Cristo. No nos ha dejado entre manos, no sé, el madero de la cruz, sino que tenemos en nuestras manos al mismo Cristo. Que ya las sandalias de Cristo y el madero de la cruz tenemos que tratarlo con reverencia, pues cuánto más el poder tratar con reverencia al mismo Cristo de nuestro Señor, ¿no? Y que tengamos cuidado al momento de decir la Santa Misa, que nos preparemos, que le digamos con esa devoción, con esa reverencia que se debe a Él, porque es Él el importante, no nosotros. Y por otra parte, pues que enseñemos a la gente. Si la culpa tenemos nosotros, los sacerdotes, primero, que hemos enseñado mal o hemos dejado de enseñar la verdad. Porque a la verdad hace falta, bien por enseñar lo contrario, es decir, la mentira, la falsedad, o bien también por callarla. Entonces, por ocultarla, por callarla simplemente. Que no tengamos miedo. Es verdad que a veces cuesta en este mundo ir contracorriente, enseñar a la gente, decir que tengan cuidado, que no pulguen la mano o poner un reclinatorio. A veces la gente se te echa encima, te critica, pero bueno, hay que pasar por aquello, ¿no? Si no, Cristo tampoco hubiese enseñado de esa manera. Y que seamos conscientes que la Santa Misa es lo más grande que hay. Y por lo tanto, que los obispos, los sacerdotes, que no pongan pegas para que los fieles vayan a la Santa Misa tradicional o que no lo prohíban. Pues es algo tan sagrado que la Iglesia siempre ha tenido, que no vengan con historias, que lo importante es el corazón, que lo importante es el fondo, la sustancia, no importa el rito exterior. ¿Cómo que no importa el rito exterior? Claro que importa el rito exterior, porque exteriormente tengo que manifestar lo que estoy ofreciendo a Dios, que es el sacrificio de nuestro Señor. Pero externamente tengo también que manifestarlo, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras de ya santo, el cardenal Newman. Él llegó a decir: el uso ancestral de ritos dispuestos por la Iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias. El uso ancestral de ritos dispuestos por la Iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas
paguen las consecuencias. Se abandonó la Santa Misa tradicional y estamos pagando las consecuencias. Es que la gente lo va a entender más, es que la gente va a ir a misa, pues están más vacías. En cambio, las iglesias donde hay misa tradicional están llenas. Qué curioso, ¿no? Y también decía, el cardenal Newman decía, nadie puede respetar de veras la religión agraviando sus ritos. Admitiendo que los ritos no proceden directamente de Dios, su uso ancestral los ha hecho divinos para nosotros, porque el espíritu de la religión los ha empapado y vivificado hasta tal punto que su destrucción supone, con respecto a la muchedumbre de los hombres, trastornar y sacar de su sitio el principio mismo de la religión. Qué maravilloso. Aunque admitamos que el rito no procede directamente de Dios, su uso ancestral o antiguo como tal lo ha hecho, dice, divino, porque el Espíritu Santo lo ha empapado, ¿no?, de su ser. Por lo tanto, cuidemos la Santa Misa, y si dice misa nuevo sordo, pues que ya bastante tocadita está, que no vengamos aún nosotros a trastocar más, a cambiar palabras, inventarnos cosas, a quitar cosas, que esto parece un juego, ¿no? No somos nosotros dueños de la liturgia, de la Santa Misa, somos simplemente servidores. Cuidemos a nuestro Señor, porque si no cuidamos a Cristo en la Santa Misa, a Cristo en la Eucaristía, no cuidaremos ni nuestra alma ni las almas de los fieles. No, y que los fieles también sean exigentes con los sacerdotes. Decía Fulton Sheen que los fieles, una de su misión es vigilar que los sacerdotes cumplamos bien con nuestro deber. Entonces no hacen mal, ni es falta de respeto, ni es ninguna desobediencia cuando vean a los sacerdotes decir la Santa Misa de una manera quizás apresurada, irreverente, o no tener cuidado al momento de dar la Sagrada Comunión, pues no pasa nada, tienen que ir a decírselo. Y es una obra de caridad también corregir, ¿no? ¿Y cuántos aprendemos? Yo he aprendido mucho de mucha gente con una devoción que tiene a nuestro Señor, ¿no? Hace poquito en un pueblo, cuando di la Sagrada Comunión, lo di pues obviamente en la mano. Una señora después se acercó y dijo que estaba muy agradecida porque justamente ella no se atrevía a comulgar en la mano, pero lo hacía porque así lo había dicho el sacerdote y pues tenía miedo de desobedecerle, que estaba contentísima, ¿no? Igual hace años ya en una misión, por ejemplo... dicen en la boca, padre. ¿Se quiere decir en la boca o en la mano? En la boca. Bueno, o sea, decir, una señora no se atrevía a comulgar en la boca porque el sacerdote había dicho que comulguen en la mano, ¿no? Y ella, cuando llegué a un servidor y di la comunión en la boca, pues estaba muy contenta porque es como, dice, yo no soy sacerdote y no tengo por qué tocar al Señor, ¿no? Una señora que no tiene estudios, pero tiene mucha fe. Y en otro lugar, algo muy cortito, cuando fui de misiones, pues sabía que en ese lugar comulgaban muchos en la mano, pero yo iba de misiones, pues, y a todos le di la comunión en la boca, ¿no? Y esa señora después le contó a una monjita con quien estaba un servidor de misiones populares, le dijo, cuánto me alegra que me haya dado la comunión en la boca, cosa que no me atreví hace mucho tiempo porque aquí nos exigían comulgar en la mano. ¿Cuánto nos costó comulgar en la mano? Porque el sacerdote nos decía que es mucho mejor hacerlo en la mano que en la boca. Y cuánto me alegra que me haya dado la comunión en la boca, ¿no? Por eso digo, tenemos la culpa nosotros. Por lo tanto, fieles, también vigilen a sus sacerdotes y sobre todo recen por ellos, ¿eh? Que a veces somos muy exigentes y criticamos mucho, que luego no rezamos por ellos, que también somos seres humanos con debilidades como todo el mundo. Así mismo es. No, claro que sí. Estamos todos en la misma barca, en la misma iglesia. Padre, gracias. Su Excelencia. Aprovechando que lo tengo aquí, sé que muchos sacerdotes nos siguen y religiosos en el programa. Quería aprovechar si tiene algún mensaje para los sacerdotes que estén interesados en aprender la misa tradicional. Un sacerdote que desee aprender a celebrar la misa tradicional solo puede ser animado. Ahí encontrará un gran tesoro espiritual de doctrina, oración y belleza litúrgica que él aún no ha conocido en esta forma antes. Hará este feliz descubrimiento de que él es solo un serviente durante la celebración de la misa. Es decir, que en obediencia solo tiene que hacer lo que se le prescribe hasta el más mínimo detalle. Él descubrirá con asombro
que él mismo no puede determinar o decidir nada en ningún momento, en ningunos ni siquiera más pequeños detalles de la celebración de la misa. Descubrirá él que él nunca es amo, propietario, sino solo y siempre un servidor de la misa. Siempre más él se da cuenta de por qué el sacerdocio sacramental se llama sacerdocio ministerial. Él descubrirá siempre más el espíritu de la verdadera humildad divina de Cristo, que se humilló y se hizo esclavo, obediente hasta la muerte de cruz. Y a través de la atmósfera de servicio obediente, este sacerdote se acercará a la actitud de San Juan Bautista, que se hizo a un lado para que solo Cristo apareciera. Un sacerdote que quisiera aprender a celebrar la misa tradicional se absorbe más intensamente en la atmósfera de arrepentimiento, de la reverencia filial y de la adoración, porque los gestos y oraciones en el rito tradicional en sí mismos ya enfatizan con mucha fuerza estas actitudes del alma. En la celebración de la misa tradicional, este sacerdote podrá experimentar por sí mismo lo que escribió el sacerdote Nicolaus Gier sobre el rito tradicional de la misa. Trátase de un libro magnífico, clásico, de la explicación de la misa del punto de vista dogmático, litúrgico y ascético, que él escribió hace 100 años atrás. Entonces, citación de este libro. El rito sacrificial sublime e inspirador, creado por la Iglesia, no es una producción puramente humana, sino una obra de arte y una realización magistral realizada con la asistencia divina. Un edificio sagrado es el rito tradicional, tan hermoso, tan armonioso, tan maravilloso, tan completo, tanto en su conjunto como en sus partes componentes, que se quiere ver en este rito tradicional la mano invisible de una sabiduría celestial. Por eso, cada sacerdote que desea aprender este rito solo puede ser animado. Así es, así es. Gracias. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Que este fenómeno que hay ahorita del coronavirus a nivel mundial y también en la iglesia. Como no se ha aprovechado, como ha pasado siempre con las pestes, ¿no? No se ha aprovechado a predicar la conversión. Este es el mejor momento para predicar, bueno, conviértete y cree en el Evangelio, que es el mensaje finalmente final de nuestro Señor, ¿no? Convertirse y creer en el Evangelio, punto. Bueno, no hemos aprovechado esta oportunidad para predicar sobre las postrimerías. Muerte, claro. Juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Me repetía mi abuelita cuando era chico, ¿no? Y bueno, esto es lo que a ver, aprovechemos ahora, no para meterle miedo a la gente, sino porque, a ver, algún día en esta vida que tenemos de prestado se nos acaba también, ¿no? Y tenemos que salvar el alma. Entonces no se ha aprovechado. Al contrario, hemos visto ejemplos de
bueno, de muy buenos sacerdotes que hicieron lo posible, lo imposible para administrar sacramentos, incluso en contra de lo que le decía el gobierno, incluso a veces con alguna discusión con algún obispo también y todo, pero otros se han encerrado en sus parroquias por miedo a contagiarse y a morir. O sea, ¿cómo un cura va a tener miedo a morir? O sea, sí, ¿cómo yo voy a tener miedo? ¿Qué voy a comunicarle a un fiel si yo tengo miedo a la muerte? O sea, ¿cómo voy a predicarle la vida eterna si no procuro yo estar en gracia de Dios como sacerdote y comunicar la gracia que pasa a través mío y a pesar mío a los otros? Pero si un alma, un fiel, ve que el cura está encerrado en su parroquia, mirando Netflix, y no yendo a ver a los enfermos, no llevándole comunión, no confesando, no haciendo lo imposible como buen pastor, entonces, ¿qué le queda a un fiel? Sí. Pero bueno, como toda crisis se ve lo mejor de las personas y lo peor, ¿no? Esto es así siempre. Estoy de acuerdo, padre. Yo creo que se han quitado las máscaras o se han dejado ver. Sí. Padre, gracias por esas palabras, porque yo siempre lo digo, yo admiro a ustedes los sacerdotes. Ustedes son, a mí, si no fuera por hombres como usted, no hubiera Eucaristía en la tierra. O sea, el Señor le dio gracias a ustedes para poder celebrar el santo sacrificio de la misa. Yo no pudiera confesar mis pecados si no fuera por hombres como usted. Y todos los días, eso lo digo a las personas, independientemente del párroco que tengan, bueno o malo, hay que orar por ellos. Sí. Porque no es fácil la vida de ustedes. Pero admiro que haya dicho esas palabras porque pues yo como laico no me atrevo a decir eso, pero aquí tenemos, ¿verdad? Usted, que es sacerdote, diciendo cómo debería pensar un sacerdote. Y ojalá que muchos sacerdotes vean este video y les abra los ojos, porque pues más que nunca, ahorita en este mundo de oscuridad, necesitamos de hombres como ustedes. De verdad que sí. Yo he intentado decirle a mis amigos sacerdotes y todo que tengo muy buenos amigos y muchos están trabajando muy bien. Digo, escúchenme, es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia, ¿no? O sea, se nos ha acusado durante muchos años, ¿no? Y muchas veces con razón, o sea, de los abusos sexuales de curas, sobre todo abusos, como lo digo siempre yo, abusos homosexuales en su mayoría a niños o a jóvenes, ¿no? Porque esto tampoco hay que dejar de decirlo. Y muchas veces por la calle uno tenía que tragarse un insulto, lo que sea. Y bueno, uno se lo ofrece al Señor, Señor, te ofrezco esta humillación, capaz, por esto no me la merezco, por muchas otras que no conoce la gente me las merezco, todas, muchísimas me merezco. Pero bueno, este es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia, o sea, para lavar el rostro y para mostrarle que bueno, que el cura está realmente, ¿no? Se nos habla muchas veces del pueblo de Dios, del pueblo y de olor a oveja. Bueno, y ahora y cuando hay que salir a estar con las ovejas, no metemos en la... ¿Cómo la cosa? No. Pero bueno, sí, creo que y es una oportunidad que se ha desaprovechado, porque se podría haber hecho muchísimo y lamentablemente, bueno, también uno entiende que algunos tienen miedo, que no todos tienen el mismo temperamento y el mismo modo de ser, y que el miedo muchas veces paraliza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, es como que los laicos, yo digo, esto lo que he escuchado de muchos laicos, se han visto como un poco desamparados en muchos casos. Claro que sí. No, es que ustedes son nuestros padres. La palabra lo dice, padre. Sí. No queremos andar como huérfanos. Necesitamos de sacerdotes, de hombres santos y de obispos que tengan la valentía, ¿verdad? De darse cuenta que, ¿verdad? Que lo sobrenatural va por encima de lo natural. Que no podemos sacrificar eso, a pesar de la enfermedad que haya, la pandemia, lo que sea.